tiene que ver en materia de control de corrosión. Eh, Así que, nada, como decía Valentina, o sea, mi nombre es Orlando Cova, soy venezolano, con un poco más de 12 años de experiencia en lo que es control de corrosión e integridad mecánica. Eh, Tengo algunas certificaciones NACE y también de API. Y bueno, más que nada, actualmente trabajo en una de las transportistas más grandes de la región, así que espero que un poco la presentación sea de su agrado y de alguna manera también genere este, las expectativas que se esperan, ¿no? De alguna u otra forma. Ahora les comparto. Un momento. Eh, ¿Se ve? Ahí estamos. Sí, estás compartiendo. Bueno, perfecto. Eh, bueno, a ver, feliz de estar en el primer webinar del 2023. En nombre del Centro de Estudio de Corrosión, gracias también a la profesora Odalis Trocconi de Rincones, quien es una referente no solo nacional, sino internacional en lo que es materia de control de corrosión. Un poco ya lo había dicho, o sea, soy ingeniero químico, eh, egresado de Venezuela, también tengo una especialización, como lo comentaba Valentina, en gas natural. Así que, bueno, quise preparar esta charla para compartir un poco lo que es el mundo de integridad de ductos, como se denomina la charla, que es un mundo bastante interesante, bastante complejo y extenso. Así que, bueno, básicamente los objetivos del webinar se reducen o se traducen en lo que vemos en pantalla, es decir, introducir de alguna manera el contexto del marco normativo y cuáles son las amenazas que atentan contra la integridad de los ductos, mostrar ciertos conceptos generales de la integridad del ducto, la integridad de ductos, conocer los mecanismos de corrosión de manera general, básicamente porque, bueno, cada mecanismo de corrosión es un mecanismo particular que necesita una atención evidentemente particular porque son de causas distintas y necesitan una mitigación, con lo cual los voy a pasar muy por arriba, mencionándolos como para tener en cuenta cuáles son esos mecanismos que atacan de alguna manera los ductos que están enterrados, sea de líquido o gas. Y cómo llevar adelante un plan de gerenciamiento de integridad que dé mayor confiabilidad operacional a los activos que son afectados precisamente por la amenaza de corrosión externa o interna o los dependientes del tiempo. Bueno, básicamente la definición de integridad se refiere a que es el estado en que se encuentra una cañería o instalación, el cual está definido para transportar un fluido, sea líquido o sea gas. Y tiene tres, digamos, aristas que serían la confiabilidad estructural, la disponibilidad y las condiciones seguras que están relacionados como, por ejemplo, la confiabilidad estructural relacionada con la resistencia, el cual está a su vez ligado a todo lo que tiene que ver en su determinado, o sea, en un determinado momento y sometido a su presión de operación. Eh, la disponibilidad, pues es una estimación de la vida útil remanente para operar con confiabilidad estructural. En este sentido, a veces cuando se diseñan desde el punto de vista de ingeniería, se diseña con una línea de tiempo a 20, 30 años, dependiendo de la necesidad de la instalación, pero a nivel de ductos no existe, digamos, un paper que diga, bueno, dentro de 15 años, 20 años, 50 años, tengo que sacar el activo de servicio porque el metal se degradó o se venció, por decirlo de alguna manera. Degradado habría, sufre por el tema de la corrosión, pero no se vence el metal en sí. Entonces, las condiciones seguras también más que nada atenta o apunta a proteger a los empleados, sociedad y medio ambiente de la pérdida de ese fluido, ya sea en forma de fuga o forma de ruptura. Una de las particularidades o de la definición per se de la integridad mecánica está relacionada un poco
con todos estos tres conceptos que se concentran en la carga y en la resistencia. La carga evidentemente está orientado al diseño, es decir, a la presión a la cual fue diseñada la tubería, la temperatura, el espesor, etcétera, la cantidad de flujo que va a manejar y demás. Y la resistencia es aquellos mecanismos que de alguna u otra forma impactan e intentan con el tiempo van a degradar el material y obviamente llevar a la falla el activo. Entonces, la integridad o el concepto de integridad es de alguna manera establecer lo que sería el, el factor de seguridad, que este factor de seguridad es lo que separa esas dos campanas de Gauss, carga versus resistencias, y que evita que se solapen. Y así, evidentemente, mantenemos que el activo se mantenga operando de forma confiable. En este caso, los ductos, sea de líquido o de gas. Bueno, los códigos de diseño básicamente son dos. Existen muchos más códigos de diseño, evidentemente, pero cuando me refiero a básicamente es porque a nivel global se utilizan la 318, y que es para transmisión y distribución de gas, sistema de tubería de transmisión y distribución de gas, y la 314, que es para la transmisión de hidrocarburos líquidos y sus derivados. Bueno, el marco regulatorio y normativo. ¿De dónde surge la idea de integridad? ¿De dónde surge la idea de darle un formato más específico que sea trazable y perdurable en el tiempo? Que sea algo que mantenga de alguna u otra manera eh, eh, esa resistencia que pretendemos se mantenga durante el tiempo el activo. Entonces, esto surge porque en Bellingham, en 1991, Estados Unidos, eh, básicamente en la década de los 90, surgen diferentes roturas en líneas de gas, de hidrocarburo en distintas partes de Estados Unidos, incluyendo Canadá. Entonces, específicamente en Bellingham, en 1999, mueren 3 personas por una explosión en un ducto de gas relacionado con MIC o corrosión microbiológica. Y también en Canadá por SCC, en un ducto de líquido. Entonces las regulaciones o los entes de alguna manera comenzaron a pensar y decir, bueno, algo tenemos que hacer, sobre todo con estos activos que están operando desde hace mucho tiempo y que de alguna manera se viene haciendo, sí, lo que está dentro de la regulación, de lo que está dentro de la normativa y código de diseños, pero necesitamos hacer algo más. Entonces, nace la regulación o el Código Federal de Estados Unidos, que sería CFR 49, parte 195. Aclaro que esto data desde mucho antes de la década de los 90. En realidad lo que nace es, con la API 1160, la gestión de integridad de ductos, que forma parte a su vez del Código de Regulación Federal de los Estados Unidos. Y asimismo nace también adherido como parte O a la CFR 49, parte 192, la ASME 318S, que se emite por primera vez en 2001. La CFR 192 tiene su primera edición en 1970. En 1971 sufre una modificación, que es cuando se incluyen los conceptos o la parte I de corrosión y todos los criterios que hoy por hoy conocemos con NACE 0169, por ejemplo. Te deriva mucho a lo que es el estudio de control de corrosión externa, y también habla de los estándares en función de NACE de corrosión interna. Bueno, dentro de las normas tenemos toda esta gama. Tenemos la 318S, la API 1160, DNV, es decir, de North Veritas, las inglesas, las ISO, todas que hablan de alguna u otra forma de gestión de integridad, y actualmente ARPEL, que viene traccionando mucho en la región para tratar de establecer una norma de la misma categoría de las que se muestran acá, que sirva incluso como
como empuje para mejorar las regulaciones o quizás tener nuestra propia regulación. En este sentido, nos vamos a enfocar en lo que serían las dos principales, digamos, las que son de mayor uso global, si se quiere, que es la ASME 318S y la API 1160. Bueno, a ver, cuando pensamos en integridad de ducto, una de los principales retos era decir, bueno, ¿qué identidad le damos y cuáles son los elementos que formarán ese plan de gerenciamiento de integridad? Entonces, a ASME 318S se le ocurre decir, bueno, un plan de gerenciamiento o un elemento, perdón, plan de gerenciamiento de integridad debe tener 4 elementos que lo definan específicamente. Primero, el plan de gerenciamiento de integridad, que eso vamos a estar ahondando a medida que avancemos en la charla. Después, el plan de comunicaciones, que no solo se refiere a internamente de la empresa, sino también hacia la parte externa, a las comunidades y a todas las zonas que impacta de alguna manera por donde pasa el ducto, incluyendo las vías públicas, etc. Un plan de gerenciamiento del cambio, y un plan de control de calidad. Noten que básicamente los pones todo en la misma línea y dice que con, con- con justa razón, dice, bueno, un plan de gerenciamiento del cambio es importante porque muchas veces cuando comenzamos a ahondar en los datos para poder definir este plan de gerenciamiento de integridad, conseguimos que se hicieron algunas adecuaciones en las instalaciones de la cual no se tiene registro, es decir, el dato no es trazable. Después la parte de control de calidad, que también forma parte fundamental, y acá un ejemplo, que sería cuando aplicamos revestimiento, todos sabemos que los revestimientos son excelentes, solo eh, a- de alguna u otra forma a veces suelen ser mal especificados porque no se tienen en cuenta ciertos parámetros, y a su vez también eh, el control de calidad forma parte fundamental, como por ejemplo controlar esos parámetros básicos para que tengan un buen desempeño y duren la vida útil que esperamos nosotros, de alguna forma. También pasa con los sistemas de protección catódica, cuando son de alguna manera diseñados con alguna falencia, por así decirlo, o cuando se supone algún dato que no es del todo correcto. Bueno, después ambas normas, tanto ASME 318S y API 1160, lanzan un flujograma que van orientando al operador o a la compañía qué pasos debe seguir, o sea, qué etapas tienes que ir cumpliendo para generar ese plan de integridad. Lo primero sería identificación de amenazas, identificación de las zonas de alta consecuencia, en el caso de API 1160, y en algunas partes de la norma de 318S la llaman áreas sensibles, que en definitiva están relacionadas entre sí, salvo que eh, son diferentes palabras, casi que el mismo concepto. Después pasan a la etapa de revisión de data, es decir, recolección inicial de todos los registros y revisión e integración de la misma. Después viene la etapa de riesgo, note que siguen los mismos pasos. Después la API 1160 dice, bueno, hay que desarrollar la implementación del plan de evaluación, y 318 habla de la evaluación de todas las amenazas, es decir, de alguna u otra forma ya contempla esta etapa también, eh, igual que la API, solo que calculo que en algún punto se quisieron diferenciar en algo, pero en definitiva o en esencia siguen siendo o apuntan a lo mismo. A medida que vas cumpliendo con todas las etapas, vas pasando a la siguiente, como por ejemplo, si nos focalizamos en gas, bueno, revisé todas las amenazas, las evalué, la tengo, son válidas, sí. Bueno, paso a la evaluación de integridad, posteriormente a las evaluaciones de integridad o los responsables de la mitigación, y muestra, al igual que la 1160, que es
un proceso sistemático, a diferencia de que la 1160 te habla de la gerencia del cambio. De esa gerencia del cambio, que no olvidemos que 318S la contempla también como un bloque aparte dentro de su definición de los elementos que deben tener un programa de gerenciamiento de integridad del ducto. Bueno, los elementos de un plan de integridad o de gerenciamiento de integridad o PGI, programa de gerenciamiento de integridad, algunos, dependiendo del país, la región, pueden tener nombres quizás un poco particulares, pero en definitiva es lo mismo de alguna manera. El programa de gerenciamiento de integridad obviamente tiene que ser un proceso de ingeniería que sea confiable y que permita gestionar la integridad del ducto. No olvidemos que la integridad estamos tratando de mantener la carga y la resistencia lo más separada posible. Entonces, eso se logra tratando de identificar las amenazas, la susceptibilidad para esa amenaza, posteriormente una evaluación, obviamente la prevención, la mitigación y monitoreo del concepto de riesgo, o de ese riesgo que me genera esa amenaza sobre el ducto. Y básicamente el objetivo principal es proteger a las personas, medio ambiente, y obviamente proporcionar un servicio continuo y confiable. Obviamente es un proceso sistemático, ya lo habíamos dicho, en donde se evalúa básicamente la efectividad del plan base al desarrollar lo que se conoce hoy por hoy como Key Performance Indicator o KPIs, y para ello básicamente la empresa se ayuda con diferentes programas que manejen, digamos, los dashboards, como por ejemplo este tipo de indicadores que reflejan o no la performance y cuán consistente estoy siendo yo con el cumplimiento de los objetivos que me trazo durante el año. Bueno, la 318S y la 1160 también te llevan de la mano y te dicen que algunos, por ejemplo, puedes incluir cantidad de fugas anuales, por ejemplo, dónde, cuándo y posible causa de esa fuga, cantidad de puntos de sistema de protección catódica que no cumplan con el criterio de protección catódica. Esto va a depender del criterio adoptado por la compañía, si es el 850 off o si es el criterio de los 100 milivolt o cualquier otro criterio que por decisión interna el operador decida, salvo que la regulación le exija uno en particular. Cantidad de kilómetros de tuberías relevadas en base a los requerimientos establecidos del programa. Perdón. Y esto básicamente está relacionado con las cantidad de, digamos, de pasaje de scrapper que pueda hacer, o ILI, herramientas de inspección interna, puede ser un buen ejemplo. También está relacionado con eso que se conoce como marcha lenta, o sea, cuando caminas por la cañería sobre el ducto o la cañería para ver cuántos cambios han habido, cuántos cambios, si los hubiere, en el entorno, y etcétera. Cantidad de reparaciones inmediatas también puede ser un buen indicador para el sistema de gerenciamiento de integridad. Y básicamente porque cuando se genera o se plantea hacer el proceso, digamos, de gerenciamiento, tratar de generar un programa de gerenciamiento de integridad, tú necesitas saber de dónde viene el dato, cómo está, dónde está, quién lo relevó, etc. Bueno, ahora entraremos más que nada en las diferentes etapas que se deben cumplir dentro del proceso de integridad del proceso de gerenciamiento de un plan de integridad. Y básicamente pongo consideraciones generales porque distintos operadores pueden o no incluir ciertos steps que consideren necesarios para adaptarlos acorde a su situación. Por ejemplo, hay en situaciones que dentro del flujograma que veíamos anteriormente pueden meter una etapa que la denominan gap analysis, y es básicamente comenzar a cerrar precisamente esos gaps que van quedando inconclusos de alguna manera. Eso es un ejemplo. Después, algunos otros operadores pueden o no seguir
al pie de la letra lo que indica los estándares, es decir, 318S en el caso de que transporten gas y 1160 en el caso de que transporten hidrocarburos líquidos o derivados del petróleo. Bueno, la primera etapa sería identificación de zonas, segmentación del sistema y evaluación de las amenazas. Si se quiere, esta primera etapa es bastante importante porque de alguna manera ayuda a entender en qué situación estoy y sobre qué zonas específicas debo poner el foco que me puedan o que me comprometan de alguna manera o que me aumenten el nivel de riesgo de mi ducto, que no está necesariamente relacionado a la rotura. Ahora lo vamos a ver. Como primer paso, identificación de áreas sensibles o zonas de alta consecuencia, según sea el caso, gas o líquido, el ducto transporte gas o líquido. Básicamente, una de las cosas que se toman son consecuencias a la salud y a la seguridad en el caso de derrames o fugas, incluso con necesidad de evaluación de zonas que están altamente pobladas. Son zonas que particularmente suelen ser por definición de alta consecuencia o áreas sensibles y que son de sumo interés para las compañías operadoras de ductos. Cálculo de radio de impacto, este concepto nace del código de construcción del ASME 318, el cual determina ese radio de impacto que básicamente se calcula tomando en consideración el material, la presión a la cual está operando el ducto, etc. Eso te da una idea de que en el caso de un evento no deseado, como una rotura, cuánto sería el radio de impacto que estaría de alguna manera impactando, y valga la redundancia. O de dirección del derrame en el caso de que sea un ducto de líquido. Hoy por hoy existen software especializados que en función de la planimetría de la cañería, del inventario, del espaciamiento entre válvulas y demás, cuánto tiempo y cuánto producto se va a derramar y en qué dirección. Esto sirve porque si tengo ríos que normalmente funcionan y están protegidos por el ambiente y funcionan, perdón, como un servicio de agua potable en algunos casos, obviamente con una previa preparación, suelen ser zonas de alto interés. La naturaleza y las características del producto transportado es importante, sea gas, si es volátil o no. Particularmente me pasó que en un caso teníamos que el ducto era de líquido y cuando salía al ambiente por interacción del ambiente se volvía gas. Entonces ahí había ese gap análisis, digamos, cómo tratar de cerrar esa brecha y con qué norma lo íbamos a tratar. Obviamente se trata con la que castiga más o la que es de alguna u otra manera más estricta. De esa forma lo resolví. Entonces, después las condiciones en las que opera la tubería, per se, presión, temperatura, caudal, entre otros. Topografía asociada al área sensible o la zona de alta consecuencia, esto ya lo comentaba inicialmente, y el por qué, porque de alguna u otra forma siempre se relaciona con el impacto ambiental en el caso de que el líquido se derrame, se vaya o no hacia un lado en particular. Pendiente hidráulica de la cañería, también la comentaba, o de la tubería. Diámetro de la tubería, el volumen de gas en inventario o derrame potencial, o el volumen de líquido también que está en inventario. Fuerzas naturales inherentes al área también es algo que se toma mucho en cuenta si es una zona inundable, zona sísmica, de excedencia, si es un ducto que va por alta montaña, etc. Capacidad de respuesta, es decir, el tiempo que se toma o que le da al operador poder detectar que hay una fuga, una rotura, es decir, cuando hay esa caída de presión, cuán rápido puedo ser yo para atender la respuesta y sobre todo teniendo en cuenta la naturaleza de la respuesta. Como segundo paso sería la segmentación del sistema.
básicamente son cruces de caminos, rutas, ya sean rurales o principales, casing, cruces de ferrocarriles, ríos, lagunas, zonas inundables, cosechas, o zonas, perdón, zonas que son cosechables, etcétera. Cruces con torre de alta tensión, tuberías ajenas o foráneas, sobre todo también si tienen sistemas de protección catódicas que son independientes entre sí, entender con qué lo protegen, si es con ánodo galvánico o con corriente impresa, de qué lado está el lecho anódico, y de esa forma tratar de saber si hay algún tipo de interferencia que me puede impactar en la línea. Entonces lo segmento en ese punto y es un área que puede llegar a tener un nivel de riesgo mayor. Cambios en las tuberías, por ejemplo, es decir, hay en oportunidades que una tubería pasó de ser de transmisión a distribución, o puede ser que la tubería pasó de ser de transportar petróleo a transportar gas, que haya una reversión del flujo, es decir, antes transportaba en una dirección, ahora transporto en otra. También los cambios de revestimiento, como polietileno tricapa, en este caso sería el PEP, el epoxi líquido, brea, FBE, todos son buenos, todos funcionan, evidentemente con algunas características particulares. Entonces, si tengo polietileno tricapa, sabemos que es un poco complejo tratar de investigarla de alguna forma con alguna técnica directa. Se complejiza un poco más el tema que en relación a un epoxi líquido, brea o ese. Entonces son cosas que se tienen en cuenta. Bueno, la evaluación de las amenazas, básicamente cuando se plantea la necesidad o la creación de normas que regulen de alguna manera la elaboración de planes de gerenciamiento de integridad, también se comienza a pensar en un equipo que esté abocado específicamente a eso. Este equipo estrictamente está constantemente en el análisis de todos los datos que llegan, tratando de anticiparse a aquellas situaciones que pueden generar problemas. Y generalmente comienza con un sector de integridad o como por ejemplo en Venezuela que le decían ingeniería de mantenimiento, eh, etcétera. Y básicamente tienen ingenieros o ingenieras en control de corrosión, preferiblemente con conocimientos en ensayo no destructivo, es una recomendación. Especialistas en valoración de defectos y reparaciones asociadas, con conocimientos en ensayo no destructivo, es decir, radiografía, eh, ultrasonido, phase array, partículas magnéticas en sus distintos tipos, etc. También entra de alguna manera los especialistas en riesgos naturales. Una de las cosas que siempre converso con los compañeros es que a veces dicen, no, que el control de corrosión suele ser algo que es una especie de brujería. Bueno, habría que ver lo que hacen los especialistas en riesgos naturales, tratar de predecir cuál es el cambio que me va a dar un río, si la montaña se va a deslizar o no, si es un sismo, cada cuánto crece los ríos y cuáles son los riesgos que esto supone. O sea, tratar de entender todos esos ciclos, la verdad que son bastante complejos, no es sencillo. Entonces, básicamente ponen mucho foco también en lo que son especialistas en riesgos naturales, sobre todo en esos ductos que son complejos, que pasan por ríos, que van por alta montaña, etc. Ingenieros de riesgo o confiabilidad operacional. Los ingenieros de riesgo más que nada son los conocedores digamos, de toda esta técnica de la cual estamos conversando. Son en cierta manera los responsables de reunir toda la data, aún sabiendo que cada quien debe validar los datos. En mi caso particular, yo estoy en lo que sería ingeniero en control de corrosión. Y bueno, una vez que se tiene todo esto, el desafío sería calcular la actitud para el servicio. Tener un primer approach en cuanto a decir, ¿puedo seguir operando o no? ¿Bajo qué condiciones? ¿Tengo que reducir presión? ¿Tengo que salir a hacer alguna reparación inmediata en el momento de cuando ya se comienza a generar el plan, de cierta forma, ¿no? Bueno, y
El proceso de recopilación de datos y validación, parte fundamental eh, de la elaboración de un programa de gerenciamiento de integridad. Diría que tan fundamental que representaría como el 40% de lo que va a ser el resultado del programa de integridad, porque en realidad aquí es cuando se sientan todos los especialistas que acabo de mencionar y comenzamos de alguna manera a ver todos los datos de los cuales disponemos, si tienen eh, los datos que necesitamos, cómo están, si hay algo que no coincida, etcétera, y cuáles son de alguna u otra forma los documentos, por decirlo al grosso modo, que revisamos. Bueno, registro de diseño y material de construcción. Quizás sea lo primero que está dentro de un sistema de gestión de integridad cuando hablamos de datos, de revisión de datos. Entonces, ahí básicamente sería presión de diseño y operación, temperatura de diseño y operación, material del ducto, diámetro nominal, cargas externas, es decir, si el ducto fue tirado, no es un cruce dirigido, sino que lo tiraron sobre el río, bueno, cuánta carga externa me ofrece la columna de agua, eso no impacta o no en la operación del ducto, qué me puedo esperar. Entonces, es un dato que también se tiene que tener en cuenta, en el caso de que tengamos ductos que atraviesen ríos y demás con esa característica. Espesor de pared, tipo de cañería, revestimiento, protección catódica, si es con ánodo galvánico o con corriente impresa, o ambos, si los sistemas son automatizados o no, si tienes parte manual y parte automática, todos esos datos eh, hay que recopilarlos y validarlos. Tipo de soldadura y calidad del material son datos esenciales para poder definir después qué, qué modelo, de alguna u otra forma, cuál modelo voy a usar. Y cuando me refiero a modelo es eh, tener esos datos, por ejemplo, en el caso del tipo de soldadura, si es SMAU, si es doble arco sumergido, de qué año la fabricación fue, quién lo hizo, la calidad del material también juega un papel fundamental, digamos, por la tensión característica de cada material. Y algo que siempre, de alguna u otra forma recomiendo, serían los planos post-construcción, porque generalmente los planos de construcción suelen no coincidir en algunos aspectos, porque bueno, obviamente durante la construcción hay que resolver ciertas situaciones, entonces se pone en contacto, en la mayoría de los casos, con el diseñador, toman la decisión, pero no queda registrado. Y ahí es donde entra el concepto de lo que decía Asme inicialmente. Bueno, tenemos que tener, si bien el plan de gerenciamiento de integridad lo tenemos que tener, también tenemos que tener un manejo del cambio efectivo eficiente y que sea trazable durante el año. Y después los otros datos que se puedan recopilar también son bien recibidos, por decirlo de alguna forma. Entre ellos también se toma en cuenta la traza del ducto, es decir, por dónde pasa el ducto, si está señalizado o no, cada cuánto tenemos las progresivas. Obviamente, como recomendación o usos y costumbres de algunas zonas o de algunas regiones, generalmente se pone 1 kilómetro, pero no siempre es posible. Eh, Así que doy fe que no hay una regulación que especifique exactamente, salvo una norma ISO y una norma canadiense que hablan de 1 kilómetro en zonas de clase de trazado 3, 4, es decir, donde hay eh, zona de alta concentración población. Pero es un debería, no es un tendría. Después, registro de operación y mantenimiento, inspección y reparación del ducto, es decir, cuándo lo reparé, cómo lo reparé, por qué lo reparé, qué tipo de reparación se hizo, qué defecto había que me llevó a esa reparación, etcétera. Cualquier información disponible que ayude a definir zonas de área sensible de alta consecuencia. Reportes de incidentes como hacer, por ejemplo, fugas, rupturas, interferencia de tercero y demás. Los reportes de incidentes
forman parte fundamental también, y más cuando se tienen sistemas de transportes tan grandes, porque muchas veces pasa una fuga y no se reporta, no se registra, y por ahí cuando se está analizando si un ducto es muy propenso a la fuga, entonces se diseña un plan también teniendo en consideración esto como un mecanismo de daño. Ubicación y trazabilidad del dato, importantísimo, que el dato siempre sea trazable, es decir, dónde está la fuente sobre todo del dato, quién relevó el dato, eh, si se hizo alguna corrección dentro del dato, por qué, y demás. Generalmente las operadoras tienen sistemas eh, específicos para este tipo digamos, de repositorio de los datos, y pasan precisamente por lo que hablábamos anteriormente, por un proceso de validación, o al menos es lo que debería pasar. Bueno, ahí tenemos todo un poco lo que venimos charlando, planos de diseño como construidos, y tenemos el de diseño original para compararlo contra el construido, también es importante ese dato, es bueno, sería excelente contar con él. Planos de entendido del ducto y la traza mediante geoposicionamiento. Hoy por hoy, los datos, existen, digamos, programas especializados como Google Earth o GIS, que ayudan a definir la traza del ducto, y sobre esa traza de ducto poder dibujar un sinfín de equipos que son de interés, como por ejemplo CPS. Procedimiento de operación y mantenimiento, importantísimo tener todo procedimentado, qué hacer en caso de, obviamente, con una visión de mejora continua. Registro de inspección debe estar debidamente formulado, por decirlo de alguna manera, o sea, que tenga un formulario particular con datos precisos y concisos de lo que se necesita. Registro de mantenimiento, reparación e intervenciones sobre el ducto. Básicamente, por qué interviene el ducto, y de alguna manera la clasificación de esa intervención. Si es un cambio de un niple, si es una colocación de una camisa tipo A, tipo B, lo que. Bueno, la parte de integración de los datos, la empresa puede ocupar tantos recursos como de los cuales disponga. Básicamente, fuimos conversando a lo largo de la charla de que pasamos por una etapa de recopilación de datos y validación, y después de comprobar la trazabilidad del dato. Bueno, ahora la próxima etapa sería la integración de esos datos. Generalmente se pueden usar distintos programas, como por ejemplo el que hablaba, el GIS, son sistemas de geoposicionamiento, el cual te ayuda de alguna u otra forma a dibujar la traza, saber incluso la topografía, por dónde pasa. Esto es algo real, es un dato propio con lo que generalmente se trabaja, y los distintos puntos que pueden ser, no sé, estaciones de válvulas, sistema de protección catódica, puedes dibujar las trampas, los lechos anódicos, etc. Después, también existen software especializados, programas de inteligencia artificial. Hoy por hoy está, de alguna manera, el mercado muy focalizado en lo que son programas de inteligencia artificial, es decir, de comenzar a enseñar a pensar a los programas a que determinen dónde puedo tener un problema de integridad. Programas de inteligencia empresarial, básicamente son del estilo de Power BI, un poco de los dashboards que les mostraba anteriormente, que nos permiten generar esos indicadores para llevar control de la gestión y tratar al final digamos, del ciclo, poder tener la performance de ese sistema y ver si funciona o no, y obviamente apuntando a la mejora continua. De los software especializados, bueno, básicamente esto es un ejemplo en donde, si se fijan, yo puedo superponer diferentes valores, y es un poco lo que hablamos de integración de datos. Porque generalmente, cuando nos concentramos a ver potenciales por un lado, resistividad por otro, defectos por un lado, es decir, defectos que vengan de un ILI,
por ejemplo, una inspección interna, y muchas veces se pierde quizás poder relacionar uno con otro. Bueno, tengo un bajo potencial y puede ser que haya un crecimiento de defecto o no. En este caso también se tienen resistividades, también se tienen tipos de revestimiento, pero evidentemente todo esto son datos que se tienen que validar inicialmente para poderlo cargar en el sistema y que pueda el resultado ser lo más confiable posible. Entonces, esto sería, digamos, una gráfica típica de un programa especializado que nos ayuda a entender un poco cómo viene o cómo interactúan o se interrelaciona cada uno de los datos que estamos teniendo. Y obviamente ayuda a la toma de decisiones posterior. La parte, digamos, de análisis de riesgo, cuando veíamos el diagrama de flujo, que es una parte también importante, porque acá es donde, de alguna u otra forma, vamos a convivir con ese riesgo. Cuando digo convivir con el riesgo es porque el operador de alguna u otra forma tiene que decidir, bueno, con cuánto nivel de riesgo me siento cómodo. Entonces, ahí entra el planteo que por definición el riesgo es la probabilidad de falla por consecuencia, y la consecuencia, particularmente, la consecuencia siempre va a ser la misma. No importa qué haga, no importa cómo lo haga, la consecuencia siempre va a ser la misma, a no ser, en algunos casos especiales, que decida, por ejemplo, eh, perdón, tengo un ducto que antes no había acampamiento, o sea, gente en la zona viviendo, digamos, y ahora sí lo tengo. Bueno, la consecuencia se dispara, evidentemente, por esa situación, y quizás una de las formas de bajar la consecuencia es cambiando la traza del ducto, pero suele ser muy costoso y es una decisión que muchas veces es de difícil aceptación por los operadores. Entonces se aprende a convivir con la consecuencia y se trabaja siempre con la probabilidad de falla. En algunos casos, eh, sé de algunas industrias que trabajan por 10 a la menos 3, algunas por 10 a la menos 4, que es lo que generalmente usa la industria de oil and gas, la aeronáutica, la aviación por 10 a la menos 6, y la nuclear por 10 a la menos 8. Entonces, noten que mientras más negativo sea ese numerito exponencial de la probabilidad, obviamente el riesgo va a ser más chiquitito, o sea, se va a reducir, y ahí es donde los operadores ponen foco. Bueno, mi nivel de riesgo es tan acotado que tengo que hacer un plan tan extensivo que garantice que no voy a tener ninguna falla en el activo que estoy evaluando. Los tipos de análisis de riesgo que se hacen, tenemos por un lado el riesgo cualitativo, que depende casi al 100% de la opinión de expertos, y aquí es donde entra todo este equipo multidisciplinario que me nombraba anteriormente, los especialistas en corrosión, los especialistas en riesgos naturales, los especialistas en defectos, si tienen o no un departamento de fractomecánica o analistas relacionados con el tema, pero básicamente el riesgo eh, depende mucho de la opinión de expertos. Lo que es la parte cuantitativa, que sería o el riesgo cuantitativo, que es el otro extremo, acá es donde toma fuerza todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de registros que tengo, son suficientes o no para que sea estadísticamente soportable esa cantidad de registros, son confiables o no, y es donde entra la etapa de verificación y validación del dato. Y después, un tercero, que nace de alguna otra forma y se llama semicuantitativo, que sería la parte cualitativa más cuantitativa, lo mejor de ambos, por así decirlo. Es decir, tengo la opinión de experto, pero también tengo registro. Entonces, puedo de alguna manera definir o hacer qué, qué tipo de riesgo quiero analizar, qué tipo de riesgo quiero estudiar. La parte de clasificación de la amenaza, una vez que defino con qué tipo de riesgo voy a avanzar,
vengo con las clasificaciones o avanzo con las clasificaciones de las amenazas a la cual está sujeta o están sujetos mis ductos. Recordemos que los segmentamos, entonces, por cada segmento hay una evaluación particular. Si yo segmenté el ducto en 1000 segmentos, entonces serían 1000 clasificaciones que probablemente haya muchos que coincidan con una misma amenaza, entonces, por más que lo tengan segmentado, o sea, con un número diferente, al estar sujeto con las mismas amenazas, por ahí terminan tomando el mismo riesgo o no. Habría que analizar esa posibilidad. Entonces, básicamente la amenaza a integridad siempre están relacionados con una condición anormal que pueda afectar el buen funcionamiento del ducto y llevarlo incluso a una falla o a un incidente. Básicamente PRCI define o clasifica en 3 grandes grupos, digamos, estas amenazas. Y a su vez, esos tienen 9 subclasificaciones que ahora lo analizamos. Por ejemplo, aquellas que son dependientes del tiempo, que son la corrosión externa, corrosión interna y fisuración asistida por el medio ambiente. Es una amenaza que forma parte de las dependientes del tiempo. Las independientes del tiempo, que son aquellas, entran las subclasificaciones daños por terceros, fuerzas naturales o operación incorrecta. Después tienen las estables o residuales, que tienen que ver con la falla de los equipos, defectos de fabricación o defectos de construcción del activo. Y después hay algo particular que hablan siempre de la fatiga. Y la fatiga generalmente está relacionada con las 3, es decir, puede ser dependiente del tiempo, porque a lo mejor la condición de operación en la cual está trabajando la línea, los ciclos de presión son tan altos que puedo comenzar a tener fatiga. Son independientes del tiempo porque puede haber alguna cedencia por parte de las fuerzas naturales, es decir, se dio el talud, le comenzó a generar una carga excesiva externa, recordemos que no está pensado una tubería para eso, entonces puede haber una falla por fatiga y puede también venir estables o residuales, o sea, que quedó un defecto de fabricación, pero que se activa con el paso del tiempo o que también se puede activar por alguna interacción con daños por terceros, fuerzas naturales. Y es precisamente ese sería el concepto, interactúan, interacción. Generalmente la fatiga nace o está pensada que se puede ubicar en estas 3, o básicamente en la interacción de las tres clasificaciones que le da Pierce. Bueno, básicamente nos vamos a concentrar en lo que sería la corrosión externa, corrosión interna o mecanismos dependientes del tiempo. Algo básico que siempre me gusta mostrar es que la corrosión, básicamente por definición de Neis, es la degradación o deterioro de un material. Cualquier material se puede corroer, eh, por supuesto con su forma particular. Pero básicamente cuando hablamos de acero es porque hay una interacción entre un cátodo, un ánodo, un puente metálico y un electrolito que actúa entre sí y comienza la transferencia de electrones. No voy a entrar en tanto detalle con eso, pero básicamente ocurre cuando se presentan estos 4 elementos: ánodo, cátodo, contacto metálico y electrolito, ¡pum!, se abre la corrosión, o se presenta la corrosión como un mecanismo que avanza con el tiempo si no es controlado o mitigado de forma correcta. Algunos factores que intervienen propiamente en la corrosión son 4, principalmente, que son los ambientales, que están relacionados con la característica del fluido, del medio ambiente, suelo, etcétera. Los metalúrgicos, que tienen que ver con la composición del material, impurezas, etcétera. Algunos materiales se corroen más que otros, menos que otros, dependiendo de su situación particular y el medio en el cual esté sometido. Electrodinámicos, como composición del electrolito, condiciones superficiales del metal, etcétera. Y los termodinámicos, por ejemplo, que podemos hacer quizás una relación cuando tenemos un caso particular de corrosión interna, si se presenta una reacción espontánea o no,
puede darnos una idea de cuán corrosivo puede ser el medio también. Como parte de los tipos de corrosión tenemos muchos, seguramente no logro abarcarlo todo en la filmina, pero tenemos los ataques uniformes, galvánicas, picaduras, disolución selectiva, erosión, corrosión biológica, por hendidura, intergranular, los que forman parte de la corrosión por CO2 y los que forman también parte de la corrosión por H2S, particularmente en la de CO2, la de corrosión localizada inducida por flujo, corrosión mesa, conocida también en algunos textos con ese nombre. En la de H2S, el sulfide stress cracking, el HIT o el Hydrogen Induced Cracking, o SOSHI, que sería el Stress Oriented Hydrogen Induced Cracking, que son, cada uno son particulares, cada uno tiene un mecanismo de falla particular. La API 571 habla muy bien de cada uno de estos mecanismos de corrosión, habla de la mitigación, habla de los materiales que tenemos que tener en consideración y las condiciones operacionales a las cuales se dan cada uno. Particularmente nos estamos encontrando, o en mi caso, me he enfrentado mucho con lo que son, o se conocen como esfuerzos, o lo que tiene que ver con SCC, estrés corrosion cracking, ya sea por pH alto cercano al neutro, y la fatiga. Y bueno, básicamente la importancia del estudio de la corrosión es porque de alguna manera impacta entre 3% y 5% del Producto Interno Bruto de países industrializados, tiene una pérdida cercana de 10 toneladas por año de la totalidad de la que se fabrica, que es alrededor del 25% de la producción mundial. Este organismo, que es la EGI, que sería la European Gas Pipeline Incident Data Group, se encarga, digamos, de recopilar todos los modos de fallas que han ocurrido en suelo europeo y lo engloban y llevan un registro eficiente, de alguna forma. Y si vemos, básicamente corrosión se lleva el 16.1%. De igual manera, la FENSA también lo tiene en Estados Unidos y lo pondera con un 4,2% de corrosión. O sea que las causas de las fallas son por corrosión. Y después es interesante porque ha venido creciendo lo que son por daños de fuerzas naturales, por operación incorrecta y demás. Actualmente en Argentina se está trabajando fuertemente también en algo similar eh, con la recopilación de la data en las distintas operadoras y distribuidoras, de tal forma de tener también o llevar un conteo de todas estas cosas que pueden servir de manera estadística y seguramente van a ayudar a los operadores a llevar un mejor sistema de gestión o a mejorar su sistema de gestión. Una vez que se tiene, digamos, contemplado la amenaza, segmentado recopilado los datos, segmentado el sistema, definida la amenaza, ya sea corrosión externa, interna, dependiendo de cuál sea la situación del ducto, sea de transporte de gas o líquido, se procede de alguna manera, entendiendo todo lo que tiene que ver con corrosión, a tratar de calcular el riesgo relativo, como clásicamente lo llama PDVSA básicamente. Entonces, es importante muchas veces señalar que básicamente determina la susceptibilidad y la severidad según el tipo de amenaza. Entonces, no perdamos de foco que siempre juega un papel fundamental la opinión del experto, y la opinión del experto también se tiene que basar muchas veces no solo en experiencias, sino en distintas revistas, paper. En el caso de AMPP, que hace estudios bastante buenos, antiguo NACE, y tiene normas referenciadas a esta, algunas revistas o algunos análisis de falla, esto no lo tomo por nada en particular, es simplemente a modo de ejemplo, particularmente estas dos, porque siempre hay datos que pueden ser buenos. Algún estudio que hizo un operador en particular lo compartió y dijo, bueno, hice un ensayo de Charpy en tal material y me dio tal valor a tal situación. Y por ahí, cuando estás analizando esa condición, casualmente se ajusta a lo que tienes, entonces puedes de alguna manera levantar el dato y soportarlo con eso. Vuelve nuevamente en el concepto de probabilidad de falla.
la determinación de la consecuencia, que recordemos, siempre está relacionada a la seguridad del público, el activo y demás. Después la probabilidad de falla es con la que decida trabajar el operador en este caso, o el dueño del activo, y eso se calcula de la misma forma. El riesgo relativo pasaría a ser probabilidad por consecuencia, con el mismo concepto. Si asumo 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, quizás tenga que reparar un poco más con 10 a la menos 3, evidentemente, que con 10 a la menos 4, y así sucesivamente. Definición del plan base. Una vez segmentado el sistema, analizado las amenazas y obviamente analizado el nivel de riesgo, ahora yo comienzo a definir mi plan, y ese plan se enfoca básicamente en tres estadios que tiene que ver, digamos, con lo que me garantiza esa separación que hablábamos de la carga, de la resistencia, porque básicamente nos estamos concentrando en lo que son las amenazas dependientes del tiempo, un poco lo que charlábamos en tres filminas atrás, es que esa amenaza dependiente del tiempo va a intentar mover o acercar la resistencia reduciendo ese factor de seguridad. Entonces, tanto ASME 318S como API 1160 hablan de tres posibles, eh, digamos, técnicas que puedes hacer para tratar de mantener separado esa resistencia de la carga, ¿no? Entonces, puede ser el tema de pruebas hidráulicas, que se clasifican en tres: hermeticidad, resistencia y la SPY test, o pruebas de pico. Cada una está orientada a un tipo de efectología identificada. Particularmente las SPY test son pruebas que se hacen de muy corto tiempo, 30 minutos, alrededor de 30 minutos, pero a muy altas presiones. Es decir, yo tengo que llevar el ducto entre 100 y 110% de la tensión mínima de fluencia, y mantenerlo ahí por 3 minutos. Más que nada cuando sospecho de que tengo defectos tipo SCC, que en teoría está pensada para que en las puntas donde se genera la mayor concentración de esfuerzos sean redondeadas o aplanadas a través de una pequeña deformación plástica. Claramente tienen algunas desventajas, tendrías que sacar todo el sistema de servicio, etc. Inspección interna en base a la amenaza detectada. Hoy por hoy tenemos MFL, TFI, UT, que son las clásicas. La MFL, algunas la conocen como MFLA y otras, y la TFI se conoce como MFLC también. Y básicamente lo que cambia es la característica de lo que estoy buscando, la amenaza. Por ejemplo, si yo tengo amenaza sobre la costura longitudinal, entonces yo voy y paso una TFI que es, o la MFLC, que es, la C es de que el flujo magnético va de forma circunferencial, con lo cual puedo ver todo lo que está de manera axial. Y la MFLA, el flujo magnético va de forma axial y puedo ver todo lo que está de manera circunferencial. Recordando evidentemente que los ductos o las tuberías están pensadas para soportar cargas radiales y no longitudinales. Son más susceptibles a las cargas longitudinales. La ultrasonido, cuando se trata de un ducto de líquido, porque evidentemente necesitamos un acoplante. La IMAT, que es reciente, tiene algunos años en el mercado, pero todavía sigue en desarrollo con muy buenos resultados, que es para la gestión de fisuras. La H-Mili, cuando se sospecha, por ejemplo, de puntos duros, es decir, tuve alguna particularidad o tuve algún fallo y determiné que es por puntos duros, entonces la H-Mili es una herramienta de inspección interna que puede hallar eh, esos puntos duros. Y ROMAT, cuando sospecho de la calidad del material, es decir, cuando mi ducto está flojo de papeles, no tengo material de construcción, no sé con precisión o tengo dudas de qué tipo de material es, porque a lo mejor, bueno, yo pienso que es un X52 y resulta que es un X42. Bueno, sorpresa. Estuviste operando un activo a una presión pensando que la tensión mínima de fluencia era equivalente a un X52 cuando realmente era X42. Entonces esta herramienta
funciona muy bien, y es un dato que es muy importante en muchos aspectos tener. Después tenemos la técnica de evaluación directa. Esas técnicas de evaluación directa son tres, básicamente EGDA, NACE SCP-0205, tienen especializaciones NACE particularmente con esta. La ICDA, que son la de corrosión interna, Internal Corrosion Direct Assessment, que se dividen en cuatro. Actualmente la más reciente del 2022 es la 0116, que es para multiflujos. Después tenemos en orden, para seguir el mismo orden, sería la SP-0110, que es para wet gas, es decir, gas húmedo, liquid petróleo, la 0208, y dry gas, la 0206. Entonces, si sospecho de corrosión interna, puedo hacer, en el caso de que, pueda hacer alguna de estas técnicas, perdón, en el caso de que no pueda aplicar alguna de estas dos. Y también la Stress Corrosion Cracking Direct Assessment, o la SCCDA, que responde a la SP-0204 de NACE. Una de las cosas que siempre me gusta mencionar, que si bien no está especificado tal cual, como lo vamos a ver en la filmina siguiente, en la 318S, pero se derivan de ellos, como por ejemplo los relevamientos de superficie, que ayudan mucho también a tratar de entender el entorno. Puede ser marcha lenta, en algunos casos son regulaciones que se aplican, en algunos otros casos no. La detección de fuga, en el caso particular de Argentina, es una regulación muy fuerte y es completamente auditable. También te ayuda a determinar, en el caso de alguna posible fuga que no hayas podido ver porque la pérdida de presión es muy mínima, por ejemplo. Plan de reparación, en base al tipo de defecto encontrado, puede ser defectos volumétricos, pitting, abolladuras, simples o complejas, defectos planares, etc. Y aquí es donde entra en juego el especialista de evaluación de defectos, que tiene que definir, en función de lo encontrado por ya sea la herramienta o por una técnica de evaluación directa, qué técnicas voy a usar y cuál es más precisa y cuál me da mayor cantidad de información. Bueno, esta era la tabla de la que ya hablaba, está en la página 52, si mal no recuerdo, que se deriva de la 318S, el cual define un poco lo que veníamos hablando en la filmina anterior. Habla de prueba hidrostática, habla de inspección interna y habla de evaluación directa. Y algo muy particular es que te habla de una frecuencia, es decir, cada cuánto la puedes pasar en función de la condición de operación que tenga. Es decir, si opero por encima, igual o por encima del 50% de la TFME, por encima, perdón, si opero entre 30 y 50% de la SIMPS o la TFME, si opero por debajo o no excedo el 30%, entonces yo puedo aplicar cualquiera de estas metodologías y tratar de ir trabajando con la frecuencia. Recordemos que, quizás algo que no aclaré en el inicio, existen dos tipos de planes de gerenciamiento de integridad. Hay el plan prescriptivo, que es este, y el plan probabilístico, que es donde entran en juego, por ejemplo, modelos de Monte Carlo que ayudan a predecir de alguna u otra manera cuándo puede fallar el activo, en función, pero más que nada apunta desde el lado probabilístico, es decir, de toda la información que vengo recopilando, tal cual como hago un programa prescriptivo, pero este modelo, que es específico para cada, digamos, mecanismo de corrosión, hablando particularmente de la corrosión externa, entonces él va poniendo diferentes etapas y te dice, bueno, el ducto puede fallar, no sé, en 2025 porque tienes un defecto de tanto. Entonces, eso te permite tratar de establecer frecuencias y qué técnicas vas a usar. En este caso, nosotros nos guiamos básicamente por la 318S, o lo que también se conoce como la parte O, que así fue incluida dentro de la CFR, el Código Federal de Estados Unidos, libro 49, parte 192. Y bueno, si vemos en detalle, como para no
Uno, por ejemplo, si yo opero al 50% de la TFM y quiero pasar una inspección interna, pero resulta que mi factor de seguridad es 1.25 de la MAP. Bueno, no me puedo exceder de los 5 años. Pero ¿qué pasa si tengo un factor de seguridad de 1.39 o de 1.4? Bueno, puedo extender una inspección interna a los 10 años, pero necesariamente tendría que hacer algo en el medio a los 7 años, por ejemplo. Bueno, los métodos de evaluación de defectos, tenemos ASME 31G, el cual algunos operadores lo usan, lo siguen usando, o sea, está vigente todavía. Particularmente esto trata al defecto, le da una condición parabólica, el cual es bastante conservativo, con lo cual tendrías que reparar muchísimo. Después también tenemos 31G modificado, que es algo similar, en vez de una parábola, ahora toma eh, como especie de un rectángulo, y obviamente también sigue siendo conservativo y tendrías que reparar muchísimo. Y cuando tienes un sistema tan grande, económicamente no es viable. Pero sí el R-Stream, por ejemplo, que es muy usado por operadores que tienen muchos kilómetros de ducto, y también suele ser más preciso porque él dibuja un fondo de río y en ese fondo de río va evaluando la profundidad que va teniendo a medida que vas avanzando sobre ese fondo de río en una grilla de 10x10, por ejemplo. Una vez que construyes ese fondo de río, puedes sacar el cálculo del área efectiva y ves si se ajusta o no a ese factor de seguridad que te planteaste como operador, sea 1.25 o 1.34, perdón, 1.39, y allí, con foco a eso, en función de tus procedimientos, sabes qué tipo de reparación tendrías que plantear para él. Después hay uno nuevo, que es el P-Square, básicamente está en paper todavía, entendemos que debería salir este año, es básicamente el mismo R-Stream, pero introduce el concepto probabilístico, es decir, usa el mismo fondo de río, pero a través de una interacción estadística, plantea todos los posibles casos que puedes tener, las posibles interacciones, y te da de alguna manera ese factor de seguridad que, que se requiere en un análisis de este tipo. Pero bueno, todavía está en un paper, está bastante avanzado este tema. Y por último, la API 579, un Fine for Service. El tema de hacer un Fine for Service, muchas veces cuando entramos en esta norma, la norma te especifica, o la práctica recomendada te especifica que tiene que ser dirigido por un especialista. ¿Y por qué? Porque básicamente tienes que identificar el mecanismo de daño, y en función de ese mecanismo de daño tendrías que irte a una parte específica o no. Por ejemplo, en el caso de parte 9, que serían fisuras, Fine for Service te habla de los distintos pasos. Generalmente para cada mecanismo de daño, es decir, para pitting, volumétricos, corrosión generalizada, DEMS o abolladuras, si son complejas o no, tiene tres estadios o tres etapas de validación. El nivel 1, que sería un pasa y no pasa, con lo cual es bastante conservativo. El nivel 2, que generalmente ahí es donde entra en el caso de parte 9 los conceptos de fractomecánica, si tengo o no valores de Charpy. Por suerte hay una biblioteca eh, que la hemos usado nosotros, que encuadra de alguna manera en función de la edad del ducto, es decir, cuando se manufacturó el ducto, más o menos te dicen cuáles son los valores de fractotenacidad, y con eso puedes hacer un cálculo. Y el nivel 3, que son elementos finitos que básicamente tienden a ser para un defecto en particular, cuando quieres entenderlo o quieres generar un modelo que te ayude a orientarte y tener algo un poco más específico. Pero el nivel 2 anda bastante bien y está bastante cercano de la realidad, o por lo menos con lo que yo me encuentro. El plan de gerenciamiento de integridad, como habíamos hablado, incluye el manejo del cambio, que el manejo del cambio, generalmente los operadores luchan mucho entre sí por el manejo del cambio, quién se hace responsable o no.
por suerte es algo que tiene mucho impacto en lo que es el plan de manejo de integridad por todo lo que hemos venido conversando. Las empresas muchas veces generan su propio plan de manejo del cambio en referencia a un estándar internacional. Algunas, por ejemplo, en el caso de ISO 9001, que habla algo de gerenciamiento del cambio y te orienta a otra ISO también. Y después, obviamente, cada uno va poniéndole o adaptándole acorde a la necesidad, o simplemente avanzan con lo que especifica la norma, dependiendo del grado de profundidad que le quieras dar. Bueno, básicamente debe cumplir con algunos aspectos, como que los datos estén actualizados según sea el segmento afectado al programa. Muchas veces, cuando hacemos la segmentación, es ese segmento que tiene mayor nivel de riesgo, evidentemente lo voy a inspeccionar de forma directa. Bueno, fui y lo inspeccioné. ¿Qué tal estuvo? ¿Qué datos obtengo? ¿Es real lo que yo asumí al momento de mandarlo a investigar? Bueno, eso forma parte de la actualización de los datos, porque si tengo que hacer algún ajuste, ese sería el momento. Después, reconocer los cambios antes o poco después de que ocurra. Por ejemplo, cuando se hace lo que mencionaba de la marcha lenta, por eso de alguna manera lo encuadré en esa filmina, porque se relaciona, no sé, por ejemplo, algún propietario quiso construir una piscina, y esa piscina está o viola la franja de seguridad del ducto. Bueno, si me puedo percatar antes o no, eso habría que registrarlo de manera, si se quiere, confiable, a través digamos, de un manejo del cambio, porque tiene impacto dentro del plan. Y asegurar los cambios evidentes, o sea, asegurar que todos estos cambios no incrementen necesariamente el riesgo. Esto más que nada está relacionado con qué pasa si quiero hacer un cambio de traza, pero resulta que si eh, cambiando la traza, cambio eh, un riesgo latente por otro. Entonces, a veces la toma de decisión pasa por ahí también. Bueno, algunos cambios que afectan al programa de integridad: agregar, suprimir o modificar los equipos asociados que estén al ducto. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre algo quizás excesivo, pero el ducto está fabricado para serie 600 y resulta que tengo una brida, o a alguien se le ocurre poner una brida de serie 300. Cambios en las regulaciones locales, nacionales e incluso internacionales, dependiendo si se rigen por alguna regulación local o provincial, o si se rigen a nivel federal, o incluso porque adoptan la regulación internacional. Pasa mucho con las empresas que son transnacionales, que tratan de tener un MIP para tratar de cumplir con una u con otra. Cambios del fluido del transporte, es decir, antes transportaba gas, ahora transporto líquido, o antes transportaba un caudal específico, aumentó la producción, ahora transporto otro, tengo más inventario y por ende me afecta mi programa de integridad, porque deja sin efecto la asunción que yo hice desde ese punto de vista. Cambios en la velocidad del flujo, presión de operación, un poco relacionado con el punto anterior. Cambios o actualizaciones en los procesos existentes, la incorporación de nuevos procedimientos, orientados más que nada a la evaluación, inspección, monitoreo del ducto. Si cambié la frecuencia de la inspección interna, si ahora decido hacer una prueba hidráulica, bueno, ¿qué me pierdo? Porque básicamente la prueba hidráulica me va a dar un factor de seguridad, pero no me determina qué tipo de daño tengo, como si puede determinarlo una evaluación directa o puede determinarlo una inspección interna. Cambios a lo largo de la traza del ducto, como por ejemplo también relacionados con los cambios de las regulaciones, también está un poco relacionado a ese enfoque. Reinicio de actividades operacionales, como por ejemplo sistemas que estuvieron fuera de servicio por un largo tiempo, tuve o no mantenimiento, estuvieron en estado de preservación de la manera correcta o ideal, qué tengo que hacer y qué no, porque por ahí a lo mejor dentro de mi programa, para que no me impacte tanto en el riesgo, no lo consideré y ahora entró. Bueno, tengo que considerarlo y actualizar. ¿Qué es esto, no? La parte de actualización, porque hablamos al principio que era un proceso sistemático.
y al ser un proceso sistemático, cuando se arma el plan, de alguna u otra forma, el programa, se hace con algunas asunciones. Y a medida que se va avanzando en la ejecución, tanto del monitoreo, las remediaciones y mitigaciones, tengo que ir actualizando los datos y ver cuán efectivo va a ser. Y básicamente uno de los parámetros es siempre tratar de reducir el riesgo a la cual está sometido el ducto para una amenaza en particular. Bueno, básicamente es la alteración de los impactos potenciales o las zonas, y es eso, ¿no? Por ahí, de una zona que era de área sensible o una zona de alta consecuencia, ya no lo es o es menos, puede ser. Incorporación de nuevas técnicas y metodología o modificación de retiro de datos existentes, es decir, antes hacía UT, ultrasonido convencional o de ángulo recto, ahora hago FSRAI, que es una técnica un poco más confiable, tiene mejor resolución y demás. Eso también habría que tenerlo en cuenta, siempre cuando incorporas estas nuevas técnicas, o TFME, o mismo cuando nunca corriste una IMAT y pasaste a correr una IMAT, recordemos que son las herramientas que están pensadas para gerenciamiento de fisura, cambios en los datos usados, por ejemplo, como los datos usados en la entrada o las asunciones que fueron tomadas por los especialistas, que en función de la evaluación del riesgo cambiaron significativamente. Condiciones que afectan los planes de inspección, prevención y mitigación, es decir, si tuve que desplazar los planes de inspección, prevención o mitigación y por qué. Obviamente eso me incrementaría un poco el riesgo, pero de alguna u otra forma tendría que meterlo durante la actualización. Bueno, esta tabla viene del PRCI. Básicamente la tabla lo que indica son las reparaciones que son permitidas en función de cada defecto. Todos sabemos que las evaluaciones R-STREM, 31G, 31G modificada, incluyendo algunas de API 579, están en función del 80% de pérdida de metal. Entonces, tomando este ejemplo, él lo que te dice es, si tienes 80% de pérdida de metal, no puedes reparar con soldadura, no puedes reparar con una media caña tipo A, una chaqueta tipo A, no puedes reparar con una camisa de compresión, sí con una camisa tipo B, y así sucesivamente, dependiendo de cuán defecto hayas encontrado durante la inspección. Y ahí se apoya con esta siguiente tabla que forma parte de la calificación de los factores para varios tipos o opciones de reparación. Por ejemplo, si estoy en una tubería onshore o una tubería offshore, me va diciendo cuáles son las reparaciones que son permitidas y que son de tipo permanente o temporario. Por ejemplo, en el caso, los grinding o con soldadura pueden ser permanentes, las camisas tipo A pueden ser permanentes dependiendo del tipo de efecto que se apoya con la anterior. Las camisas tipo B también pueden ser permanentes y así sucesivamente. Son guías que de alguna u otra manera nos ayuda a ser un poco más confiable y con paso firme cada decisión que se toma desde el punto de vista de integridad del activo. Bueno, muchas gracias. Espero no haberlos aburrido, pero básicamente quise hacer un paneo general de todo lo que tiene que ver con lo que es la gestión de integridad. Claramente, cuando fuimos avanzando en el tema, la parte de riesgo es un mundo, lo que es la parte de análisis de amenazas o de efectos, en realidad la amenaza por corrosión o digamos los que son dependientes o no del tiempo, también son un mundo y hay que analizarlo cada caso. No es sencillo realmente hacer un plan de gerenciamiento de integridad y tampoco es sencillo mantenerlo. No, muchísimas gracias, Orlando. De verdad que muy didáctico. Consolidaste muchas cosas, como tú dices, es un tema extenso que podríamos irnos por diferentes vertientes y ampliarlo. De verdad que agradecidos de antemano por tan excelente charla. Bueno, se abre la sesión de preguntas.
Ya por allí dicen que tienen 2. Yo te tengo también por aquí una. Vamos a empezar con el, no sé, un minutito, Orlando, mientras empiezan las preguntas. ¿Podrías colocar la primera diapositiva? Y Sí, disculpa, no, no hay es problema. como, es para nuestro historial digamos, con el grupo nutrido que tenemos hoy. Rapidito, el primero que levantó la mano es el amigo Julio Olaves. Ya te voy a dar la palabra, Julio. La anterior en donde está tu nombre es la que me falta. Esa ya la tengo. Si ¿Acá? la puedes colocar en modo presentación, Sí, sí, sí. Lo que pasa es que mi computadora es un poquito más lenta. Ya tomo la... Disculpen por los problemas técnicos en mi computadora. no te preocupes, cuando es en vivo es, es Listo. normal que pase. Listo, ya la tengo, gracias. Bueno, entonces, Julio, puedes aperturar tu micrófono. Les pido si pueden quedarse hasta el final. Vamos a dar la oportunidad de que varios hagamos nuestras preguntas para entonces darle una pequeña información sobre las siguientes actividades a realizar en este 2023. Muchas gracias nuevamente, Orlando. Julio. Gracias a ti. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Un placer conocerlo y saludarle a Orlando Cover. Agradecido con tu charla, excelente ponencia, muchos temas interesantes, muchos puntos. Y aprovechar también para saludar a mis profesores del Centro de Estudio de Corrosión, a profesora Oladis, a Orlando Salas, a usted, profesora Valentina. Estoy agradecido y orgulloso de que ustedes sean mis profesores. Y bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mi primera pregunta para Orlando es, ¿cuáles son los problemas más típicos o recurrentes en tu experiencia, en el caso de los ductos? ¿Están más relacionados a la corrosión o a otro tipo de anormalidades, como ya sea defectos mecánicos, algunos defectos durante la fabricación, o sea, o están más relacionados a problemas corrosivos? Esa es mi primera pregunta. Ok. Bueno, gracias Julio por la presencia en la charla. Así que, bueno, básicamente siempre está más relacionado con la parte de corrosión. Son típicas, pero en el último tiempo han aparecido, por ejemplo, en mi caso, ha sido bastante interesante porque han aparecido corrosión o mecanismos de daños que están asociados con la interacción con el ambiente que no deberían presentarse en un ducto de transporte de gas, por ejemplo. Para responder básicamente a tu pregunta, sí, están siempre más relacionados a corrosión, son los mecanismos relacionados al tiempo, porque básicamente los revestimientos tienden a degradarse con el tiempo y las protección catódicas suelen ser en algunos casos no tan eficientes, y no porque no se haga eficiente, sino porque evidentemente tienes unas situaciones adversas que te lo vandalizan y demás. Entonces ahí pasa un gap de tiempo que, si bien los tiempos de respuesta son rápidos, en nuestro caso, pueden llegar, digamos, a afectar el ducto. Y después daños por tercero también. Toma mucha relevancia lo que es daños por tercero, porque muchas veces me he encontrado con situaciones que, por ejemplo, pasamos un ILI, o cuando estamos en la etapa de preparación del ILI nos encontramos que hay una restricción de presión, una restricción del diámetro. Y cuando vamos al sitio y excavamos, vemos que es una restricción, no sé, del 8%, 9%, que pudo llevar a la falla. Y pasa que a lo mejor el superficiario vino, excavó, la golpeó y no reportó nada. No reportan nada porque básicamente no quieren tener esa responsabilidad
digamos, piensan que a lo mejor el operador se las va a cobrar, cuando realmente si la golpeaste, no te queda de otra. Yo prefiero que me lo digas y yo poder accionar con algún mecanismo de mitigación inmediato, como puede ser la reducción de presión, hasta que pueda ir al sitio y poder solventar la situación. Ok, muchas gracias. Y la segunda pregunta, brevemente. Yo estoy ahorita trabajando en una compañía de lácteos y nosotros trabajamos básicamente con muchos equipos. Vamos a salirnos un poco de la parte de lo que es tuberías en suelo, enterradas y ese tipo de cosas de ductos. Pero bueno, más que todo una pequeña asesoría. Y en esa industria, bueno, vemos mucho lo que son equipos y tuberías de acero inoxidable, básicamente 304. Y he venido detectando una serie de pequeñas fugas en tuberías de acero inoxidable. Nosotros ya sabemos que el enemigo número uno del acero inoxidable es los cloruros. En tal caso de que ese parámetro esté bajo control, en tal caso, ¿cuáles serían otros puntos de cuidado que yo debería considerar para a tener en cuenta pues, para el cuidado de esas tuberías de acero inoxidable? He pensado también lo que pueden ser las condiciones de estancamiento, que quede agua estancada dentro de las tuberías cuando no se esté usando. Y me gustaría saber tu opinión acerca de qué otros puntos que podría yo tener consideración, pues, en vista de poder tener más cuidado, pues, tener allí Okay. mapeado todas las posibilidades, o la mayoría. Ok, la primera consulta que te haría es en costura, en las costuras que se te presentan las fugas, o es en el cuerpo. En algunas hay en las costuras y otras es en el cuerpo. O sea, no hay como una preferencia como tal. Ok, ok, bueno, a ver, en ese caso muchas veces uno piensa que el acero inoxidable resuelve todo y resulta que no. Si nos vamos del lado de API 570, básicamente cuando tienes este tipo de materiales, lo que te dice es que ya como tienes una falla tan recurrente de este tipo, ya sea en la soldadura o en el cuerpo, tienes que comenzar a establecer CML, que son, digamos, áreas de control y monitoreo, y quizás ampliar tu plan de inspección, digamos. O sea, una de las dificultades que tiene es que UT se te dificulta porque precisamente es un acero inoxidable. Entonces tienes que comenzar a pensar en otros ensayos que no sean destructivos. Tratar de establecer más controles de monitoreo, fijarte precisamente en esos puntos bajos donde pueda haber estancamiento. Se me ocurre que puedes hacer una placa para tratar de entender a ver qué hay, tratar de fijarte las velocidades que puedes tener, que generalmente siempre se recomiendan que no sean superior a 3 metros por segundo o menor a 1 metro por segundo para evitar ese estancamiento, pero bueno, después tendrías que ver con procesos si lo puedes hacer o no. Las temperaturas a la cual estás trabajando, porque por ahí esa pequeña interacción, entendí de la pregunta que tenías agua. Sí, agua. Bueno, A esas tuberías normalmente se les hace lo que se le llama el CIP y después un claro. enjuague para dejarlas limpias. Bueno, esa agua con la que haces el enjuague, generalmente, si es potable, tienes que garantizar que no tenga la cantidad de cloruro. En Estados Unidos usan regulaciones de 250 partes por millón, más o menos. La catalogan por eso. O sea, no deberías tener problemas no tan subsecuentes como esas si después del barrido con agua que haces como especie digamos, de un soplado como para tratar de que esa agua no te quede estancada. Y después cuando es en costura, generalmente tiene que ver mucho con el proceso de soldadura, que se fragilizan o no, que no cuidaste bien la etapa de precalentamiento de- de la soldadura y se te formó carburo de cromo y todo lo demás. Ahí seguramente la profesora Odali puede dar mucha más letra que yo en ese mecanismo de daño, pero generalmente están relacionados con eso. Yo me fijaría básicamente en la hidráulica de la cañería y me fijaría también en el proceso que tienes de lavado y trataría de extender mi programa de inspección. Y haría ensayos periódicos de la calidad del agua, que no me exceda la cantidad de cloruro.
porque precisamente ese es el mecanismo de daño, porque ya cambiar la metalurgia no creo que sea una opción. Ya tienes acero inoxidable 304, ir a un 316, no sé si sea factible, pero me iría más que nada por esa vía, concretamente. Ok, muchas gracias Orlando y nuevamente agradecido con tu ponencia. Y bueno, nuevamente saludos Gracias a a mis ti. profesores, saludos a Orlando Sala, Valentina. Gracias, Julio. Gracias, Julio, por la participación y por estar también apoyándonos. La siguiente pregunta viene del señor Gustavo Caballo. Si él puede abrir los micrófonos y a lo mejor él mismo exponerla. Tiene que ver con que mencionaste las normas API 1160 o 1160 y la 31.8S. Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, Orlando, ¿cómo va? Excelente alumno y bueno, y hoy estamos aprendiendo de él. La pregunta me llama la atención que Orlando ha mencionado mucho la 318S claramente y la API 1160 y prácticamente las normas NEIS, que son en sí los especialistas de corrosión de Estados Unidos, parecería que no tienen normas que se apliquen en forma general o yo entendí quizás equivocadamente alguna de tus presentaciones, pero me pareció así, como las normas NEIS no están por lo menos involucradas en este tema de la integridad. No, sí están, bueno, primero saludos, profe, gracias por haberse unido. Fue mi profesor en la Universidad de Buenos Aires, así que, y uno de los referentes aquí en Argentina, vale la pena decir. Sí están relacionadas, lo que pasa es que tanto la 318S como la 1160 hablan de una metodología. Mucho más de eso no, hablan de metodologías y de algún par de frecuencias. Cuando, por ejemplo, nos metemos con ILI, básicamente hay otras normas que rigen ILI, como por ejemplo la NEIS tiene mucha incumbencia en lo que es la parte de calificación y certificación, y tiene todo un tópico en relación a tratar de entender cómo son los datos y cómo relacionarlo. Después también hay una de las que mencionaba, de Direct Assessment, todas son NEIS, básicamente. 1160 o sea, note que 1160 y 318S las referencian como decir, bueno, si tú decidiste que dentro de tu programa de integridad tienes que hacer una evaluación directa, sea la que sea, IGDA, EGDA o SCC Direct Assessment, bueno, vete a las normas NEIS. Yo no me meto en eso. Básicamente es una guía y te deriva las distintas normas. Los mecanismos de corrosión están explicados mucho más, de forma más amplia en las NEIS, también en la API 571. De hecho, también API habla de la API 1163, que habla de la calificación o la validación de las herramientas SILI propiamente. Después las pruebas hidráulicas se derivan prácticamente de la API 1110, que es como para pruebas hidráulicas en ductos de líquido, que a su vez esa API se deriva o toma ciertas consideraciones de una norma australiana. Pero lo que quise de alguna manera evidenciar es que si yo quiero hacer un programa de gerenciamiento de integridad, la guía me la da básicamente 318 y 1160. Y es allí porque hace la distinción del equipo natural de trabajo, que tienes que tener un especialista en corrosión, que generalmente viene certificado o se quiere que esté certificado por NEIS en términos de corrosión y control de corrosión. Perfecto. Y la última, muy cortita. El manual, ese Pipeline Repair Manual, ¿quién lo emitió? ¿O quién lo emite? ¿De algún autor particular? ¿De alguna de estas organizaciones normativas? ¿O es un libro, digamos, de base que se puede aplicar? Es Pipeline Reserve Council, y es un organismo estadounidense que se encarga de analizar fallas en tuberías en Estados Unidos.
Es decir, ellos son una autoridad, digamos, internacional porque prueban estos métodos, por ejemplo, el 31G modificado, R-Strength, si son de especial aplicación, incluso el que mencionaba del P-Square, lo están analizando ellos básicamente si es una buena práctica. Entonces, hay algunos datos que incluso CFR 192 toma de PRCI, porque PRCI básicamente lo que hace es que investiga a profundidad y hace interactuar de alguna manera todos los datos que puedan existir de fractomecánica, los modos de falla, y apunta más que nada, por ejemplo, en el caso de una reparación particular, te dicen si son permanentes o no. Es decir, es como que agarran un defecto, lo llevan a un banco de prueba, lo reparan con una media caña o con una chaqueta tipo B y lo someten a presión. Y lo van registrando de alguna forma. Así que son bastante, diría, bastante conocidos a nivel mundial, son de referencia, o sea, cualquier documento que referencies en función de eso tiene base sólida. Muchas gracias, es muy, muy claro. A usted, profesor. Muchas gracias, profesor, también por su participación y apoyo. Tenemos otra pregunta en el chat. Me gustaría también que la persona participara y la realizara, pero está identificado como Xiaomi 2112-2121. No sé si la persona está aquí todavía, creo que sí. Puede aperturar su micrófono y hacer la pregunta. Buenas noches, ¿cómo están todos? Saludos, profesor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, profesora Dari? No sé si se acuerda de mí. Mi nombre es Luis Durán. En un momento yo me certifiqué nivel 2 allá en el Zulia con usted, en la parte de protección de pintura y revestimiento. Sí, por supuesto, bienvenido, Luis. ¿Me escucha? Gracias por compartir, por supuesto. Sí, gracias por Tengo una duda, compartir. profesora Dari. Ok. En la colocación de concha, yo tengo que respetar las longitudes entre soldadura y soldadura de las conchas tipo B en reparaciones en poliductos y en ductos. ¿Ok? Entonces tengo una afectación térmica ahí porque se presentan de acuerdo a la configuración geométrica de las conchas tipo B, tienen soldaduras longitudinales y circunferenciales. ¿Cómo puedo yo mitigar la formación de grietas o microgrietas en esa zona de material base donde hay la posibilidad que se solapen zonas afectadas por el calor? Sobre todo cuando las instrucciones de tubería que son existentes tienen una pérdida de material de entre un 30 a 40% del espesor nominal con tuberías nuevas. A ver si entendí la pregunta. La cuestión sería que quieres colocar una media caña, pero está cercano a una costura circunferencial o longitudinal. ¿Y cómo puedo hacer para evitar pasar por la zona afectada por el calor? Esa sería la pregunta. ¿O qué tendría que hacer para evitarla? ¿Aló? Sí. Bueno, si entendí bien la pregunta, Sí, en realidad... las dos son conchas tipo B. Sí. Sí, en realidad cuando vas a colocar una media caña, o como lo denominas, tipo B, y estás cerca a una costura, generalmente lo que se recomienda, si es una costura circunferencial, es tratar de extenderla, y hay una preparación particular que se le hace a la media caña, en este caso, que sería una hendidura, que es como para que calce
de alguna manera esa costura circunferencial y poderla extender y tratar de evitarla. Que eso se llaman mediacañas tipo RUR. Ahora, eso depende básicamente de tu procedimiento de soldadura. De la calificación que puedas hacer de ese procedimiento de soldadura y del soldador, ya que es básicamente, no tendrías, entiendo yo, que no tendrías mayor aporte de calor en esa zona cuando haces digamos, la soldadura circunferencial, porque no, o sea, no estás penetrando el material, sino lo estás soldando a nivel superficial. Después tienen en consideración el talón, que es 45 grados y demás. Pero la verdad que nunca he tenido ningún inconveniente de ese tipo. Las evito, sí, evidentemente. Y después lo que puedes hacer es evitar por lo menos electrodos o tratar de usar electrodos de bajo hidrógeno, pero eso ya más que nada te marca la pauta en el caso de gasoductos para mediacañas tipo B. La calificación del soldador tiene que ser de acuerdo a apéndice B. Y ese apéndice B te marca diferentes pasos para evitar lo que menciona. Sí, básicamente la acción que tomé fue en la circunferencial dejarle un refuerzo de una soldadura de filete en el último pase del cierre y completar toda la soldadura circunferencial de esa concha, dejar un tiempo que haya un enfriamiento normal y continuar con la soldadura de la concha que está al lado para evitar esos choques térmicos superficiales que nos pueden originar microgrietas. No sé si lo estoy haciendo bien de esa manera. Mira, no recomiendo que hagas una soldadura y la dejes por la mitad y esperes que enfríe. Yo te recomendaría que vayas al apéndice B, que él es bastante específico de cuáles son los parámetros que tienes que hacer y sobre todo la primer soldadura que haces. Y después te va diciendo los distintos pasos que tienes que hacer y los diferentes ensayos, ya sea gammagrafía o FSRI, como para tratar de determinar si tuviste algún daño. Pero en mi experiencia no es que sueldo una parte, voy y vengo y espero que enfríe. Entiendo que tendría que ser un proceso siempre controlado. Precisamente porque si lo dejaste que enfríe y lo vuelves a calentar, se me ocurre que puedes tener... No estoy entendiendo. Termino una concha completamente, 100%, tanto longitudinales como circunferenciales, espero un tiempo y comienzo la otra con un precalentamiento previo. Al primer pase de la soldadura, le aplico líquido penetrante y después aplico 100% FSRI. Ok. Bueno, igual te recomiendo que así, revises Sí, pero igual, te recomiendo que apliques apéndice B de 1104. Ahí está bastante bien explicado cuál puede ser el procedimiento correcto que puedes usar. Bueno, muchísimas gracias de veras a todos por su participación, especialmente a Orlando por su magistral charla hoy. Creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta, ya nos queda es despedirnos y agradecer y aprovechar la oportunidad para seguirlos invitando a todas estas actividades tipo webinar, charlas cortas en temas muy importantes y actuales para las áreas en comunes que tenemos con corrosión, en este caso integridad mecánica. En este momento nosotros estamos compartiendo un programa, digamos, tentativo para este año 2023, en donde estaremos involucrados no solamente en cursos y la maestría en corrosión, como de costumbre. La maestría toma inicio de una nueva corte. Ella está ahorita atendiendo a cortes anteriores, pero inicia con nueva corte en junio. Tenemos ya cursos previstos que han venido dándose desde el año pasado y que continuamos, por ejemplo, con protección catódica en el nivel 3.
químicos para calderas con el amigo Carlos Lazarte. Tenemos recubrimientos industriales con la profesora Natalie Romero y el profesor Orlando Pérez. Corrosión básica con mi persona, el profesor Miguel, la profesora Oladi. Corrosión microbiológica con la profesora Lisette Ocando, e inspección basada en riesgo, que esa sí tiene un tiempo para definir. Y en diplomados tenemos algunos de interés en el área de corrosión, protección catódica, integridad de calderas, integridad mecánica de equipos estáticos, y todos con certificados de oficio expedidos por la Facultad de Ingeniería. Todos en diferentes modalidades según sea cada caso. Bueno, ya ahí tienen las direcciones, las redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros. Y no me quiero retirar, o no nos queremos retirar sin antes tratar de también hacer público un agradecimiento. Desde, ustedes saben, todo el recorrido del Centro de Estudios de Corrosión a lo largo de 45 años, y para nadie es un secreto que hemos estado, digamos, de la mano con amigos profesionales, empresariales, y obviamente en todo lo que es el ámbito académico, como es de carácter este webinar hoy. Y queremos agradecer públicamente. Ya lo hemos hecho en privado con todas estas personas, pero queremos hacerlo públicamente. Bueno, aquí tienen un pequeño video. Tenemos algunos de los que nos han apoyado no solamente técnica, sino económicamente para la prosecución de nuestras actividades. Todo el apoyo que hemos tenido en estos últimos 3 años a través de webinar, charlas, cursos, asesorías, estudiantes y nuestros amigos aliados de algunas de las empresas. Entonces, de veras que, bueno, nuevamente agradecerlos a todos los presentes, nuestros ponentes, nuestros amigos, en este caso en particular a Orlando. Muchísimas gracias, Orlando. Creo que, bueno, vamos a continuar. Este es el inicio de otros trabajos y, digamos, tareas en este ámbito académico. Invito a cualquiera. Gracias a ustedes por la oportunidad. También a dar algunas palabras. Está por allí el profesor Orlando Salas, el profesor Orlando Pérez, el profesor Miguel Sánchez, alguien que quiera también tomar la palabra y cerrar y despedirnos. Muchísimas gracias de mi parte. Bueno, Tocayo, felicitarte, excelente tu ponencia, tu presentación, orgulloso que hayas pasado por el Centro de Estudio de Corrosión. En verdad no me acordaba que compartí un curso de protección catódica contigo, así que es muy gratificante, como dijiste tú, que devuelvas un poquito de conocimiento del que te dimos, así que agradecido por tu apoyo. Y esperamos seguir contando contigo en toda esta, digamos, actividades que hacemos importantes para la industria, que es capacitar, informar de todos los graves problemas de corrosión, de integridad, de todo el mundo que nos apasiona el caso de la comunidad de corrosionistas en este caso. Orlando, disculpa que te ataje. ¿Pueden aperturar las cámaras para una última foto? Ajá. No, disculpa que te ataje, no sé qué otra cosa vas a comentar. Está el profesor Orlando Pérez también por allí. Sí, vamos a tomarnos un selfie de cierre. No sé si la profe Oladi, que está por allí, también quiere de pronto estaba en hablar. otra actividad también. Profe, tiene el micrófono en silencio, profe. Oladi. Gracias, Orlando. Bueno, muchísimas gracias, Orlando Cova, por tan excelente exposición. En verdad, muy agradecida por ello y un gran gusto volverte a ver. Gracias, profe. Para mí fue un total placer. No, para mí, en realidad las gracias son de mí para ustedes. Como le dije al inicio de la charla, me emociona mucho poder haber participado en estas charlas que me parece suman muchísimo. Así que gracias a ustedes por todo el conocimiento que en algún momento me brindaron y por darme la oportunidad de poder de alguna otra forma devolverle un poco de lo que he venido aprendiendo. Así que gracias nuevamente. Si me Gracias. permiten, Valentín. Sí, claro que sí. Bueno, muy agradecido, muy complacido de nuevo por otro tocayo, Orlando, ven. Somos 3 Orlando aquí. Orlando al cubo. Está bien.
Está muy bien. Pero yo fui el primero y creo que Orlando Cova es el último, parece. Orlando Sala queda en el medio. Ajá, así es. Bueno, no, muy agradecido, muy complacido y realmente uno se llena de energía con tanta, digamos, deseo de hacer bien las cosas. Esta charla de Orlando, felicitaciones, tocayo. Gracias. Es un ejemplo de la ampliación del universo de la técnica de la corrosión y de la tecnología de la corrosión. Así es. Que bueno, uno ve allí que no se detiene el progreso y la ampliación del conocimiento y por lo tanto la actualización y la profundización de los conceptos hace mucha falta para seguir cualificando a nuestra gente. Y este es un ejemplo magnífico, además de que se observa en Orlando un manejo muy amplio de una variedad de temas que todos son bastante, cada uno por sí, de por sí, son bastante profundos, vamos a decirlo. Así que felicitaciones, un gusto, abrazo para todos y felicidades. Gracias. Profe Oladi, Bueno, perdón. muchísimas gracias. Valentina, ya terminé. Vamos a dejar hablar a la profe muchísimas- Oladi, que quería hablar. Ya yo hablé. Ah, ya habló. No, Ah, Sí, ya Sí, hablé. sí, ya habló. No, muchísimas gracias. Los Ok. esperamos. El próximo webinar es el 22 de febrero. Vamos a hacerlo en el área de durabilidad de estructuras de concreto armado. Vamos a hablar un poquito de las investigaciones y resultados en el Centro de Estudios de Corrosión. Entonces, bueno, por allí le estaremos pasando la publicidad, tanto de los programas en adiestramiento y especialización, como en los webinars que tenemos para estos primeros 6 meses. Feliz noche. Buenísimo. Muchísimas Feliz gracias. noche, un abrazo. Chao, Orlando. muchas gracias, que estén muy bien. Saludos. gracias. Igualmente. Igual, Gracias por estar con igual. nosotros. Buenas noches para todos.